Les doy la bienvenida de nuevo a nuestro estudio para continuar en el Evangelio de Juan 13. Y hoy nos toca estudiar del versículo 22 al 30. Lo primero que vamos a hacer, vamos a leer Juan 13, 22 al versículo 30. Dice así: Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado acerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hasta ahí. Juan 13, 22, 30. Aquí seguimos con en el aposento alto, donde estaban celebrando la última cena Jesús y sus discípulos. Y en el estudio anterior vimos que Jesús había dicho que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Y acá continúa. Vemos que vamos a ver también la actitud de Judas. Veremos también la actitud de los discípulos, veremos también lo positivo, lo negativo de Judas y lo positivo de todo este capítulo, en la cual es algo, Dios estaba demostrando su amor en este pasaje, por decirlo así. La traición de Judas hacia Jesús era para todo el mundo cristiano. Hasta ahora es lo que Dios había guardado para la salvación de todos los que creen en Él, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el versículo 22. Vamos a empezar el estudio por el versículo 22. Dice así: Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. El Señor Jesús, ¿verdad?, ya en ese punto le había dejado perplejos a los discípulos, ¿verdad? Porque estaba diciendo: vamos a Jerusalén para que muramos también con Él, subamos a Jerusalén sabiendo que le querían matar. Distintos acontecimientos que Jesús estaba haciendo que no cuadraba para los discípulos, ¿verdad? Ellos estaban perplejos de todo, porque ¿qué va a hacer? ¿Por qué está haciendo? Todos se preguntaban la misma cosa, ¿verdad? Entonces, el lavamiento de los pies de los discípulos también que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces, todos los discípulos se preguntaban: ¿y qué va a pasar? ¿Por qué dice esto que estás diciendo, verdad? Alguien le va a entregar, pero ¿qué va a hacer, verdad? Ellos estaban sorprendidos, ¿verdad? Ahora con mucha más razón los discípulos estaban sorprendidos, porque él anunciaba a un traidor que lo iba a entregar a los líderes religiosos, ¿verdad? Pero lo más curioso es que los discípulos no sabían de quién hablaba Jesús. Jesús ya sabía quién era el traidor. El Señor Jesús ya sabía quién era el traidor, pero los discípulos no sabían de quién estaba hablando. Es más, tal vez se empezaron a mirar, así como dice la escritura, se miraron unos a otros y empezaron a dudar tal vez de ellos mismos y de su condiscípulo que estaba al lado. Ya empezaron a dudar. Pero lo más curioso también, podemos ver a Judas Iscariote en este punto. Judas Iscariote ya hace rato estaba planeando entregar a Jesús. Ya él se comunicó con los líderes religiosos y ya se hicieron un trato ya para que Judas le pueda entregar. Ahora, lo más impresionante es que Judas tuvo tanta hipocresía, ¿verdad? Y supo ocultar su actitud y su misión, o lo que él iba a estar haciendo, porque solamente el Señor Jesús sabía que Judas era el traidor, pero los otros discípulos no.
Los 11 discípulos no sabían que Judas era el traidor. Entonces, ¿por qué los 11 discípulos no pillaron que Judas era el traidor? Porque Judas, con un manto de hipocresía, ¿verdad?, ocultaba sus acciones o lo que realmente es, ¿verdad? Y tenía una excelente capacidad de disimular. Judas pasó completamente inadvertido a sus condiscípulos. Nadie se había dado cuenta de que Judas iba a hacer. ¿Por qué? Por la apariencia que demostraba. Judas demostraba una apariencia, me imagino yo, ¿verdad?, que Pedro decía, seré yo, Señor, le decía a Pedro, porque Pedro pensaba que era él y no iba a ser Judas. Entonces vemos en este punto algunas lecciones, ¿verdad?, de que cómo puede ser una persona, ya sea una persona que no le conoce a Dios o también una persona que le conoce a Dios, en este caso una persona cristiana y no cristiana, ¿verdad?, que muchas veces puede aparentar las cosas que no son, ¿verdad? Y ahora que existen las redes sociales, ¿verdad?, ¿qué pasa? Conocemos muchas personas, ¿verdad?, que salen en las fotos, salen en las redes sociales, todos sonriendo, ¿verdad? Pero a todo lo que le conocemos su vida, un desastre esa persona, ¿verdad? Un desastre, pero siempre sale sonriendo. O sea que esa era la capacidad de disimular lo que uno no es, ¿verdad? Entonces Judas era un genio en ese punto. Él disimulaba la intención que tenía adentro. Es más, nosotros también, ¿verdad? Nosotros vemos a las personas, pero no sabemos cuál es la intención de esa persona. A no ser que le hayamos conocido muchísimo tiempo a esa persona. Pero aquí vemos que Judas estuvo ya 3 años con Jesús. E igual él guardaba no demostraba su verdadera realidad, sino que siempre esos 3 años Judas fue un maestro del disfraz, por decirlo así. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Mira, yo a esa persona le conoce hace 2, 3 años y esa persona es espectacular. Pero ahora, Judas 3 años estuvo con Jesús e igual él era un hipócrita, ¿verdad? Uno dice, no, yo para casarme me hace noviazgo con esa persona y antes de casarme, 1 o 2 años, yo le voy a conocer bien ya a esa persona. Si la persona no disimula, le vas a conocer, pero si la persona está disimulando, Judas pasó 3 años disimulando lo que realmente era. ¿Qué nos enseña esto? De que muchas veces tenemos que tener, nosotros como cristianos tenemos que tener esa capacidad de discernir, de mirar más, no solamente lo que vemos, sino que lo de adentro, ¿verdad? O sea, jamás vamos a ver el corazón de la persona, ¿verdad? Así como dice el Antiguo Testamento, dice que Dios es el único que ve el corazón. Nosotros los hombres vemos las apariencias, ¿verdad? Hay un peligro. ¿Qué nos enseña esto? Que siempre hay un peligro en la cual las personas que no le conocen a Dios, con mucho más razón, puedan disimular lo que realmente son delante de nosotros, ¿verdad? Viene una persona, viene un supuesto super apóstol. No, pero ese apóstol es purete, ese es espectacular. Espéralo, pues yo no le conozco, ¿verdad? No, yo tampoco le conozco, pero ese cuando empieza a tocarte, vos te caes y te gira todo. Espera un poco. Acá Judas, en la acción de Judas, Dios quiere enseñarnos una cosa. De que nosotros como seres humanos no le podemos, solamente vemos la apariencia de esa persona. Pero solamente Dios ve el corazón de la persona. Acá Jesús, el Señor Jesús, veía el corazón de Judas. El corazón de Judas estaba en tinieblas, en la oscuridad. Un corazón duro, no arrepentido. Después vamos a ver eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En Gálatas nos dice los dones del Espíritu Santo. Nos empieza a citar Pablo los dones del Espíritu Santo. En una de esas está el discernimiento de espíritu. Muchas personas dicen, yo quiero ese don de lenguas. Yo quiero ese don de profecía. Pero espera, pues, hermano. Para mí que lo más importante es ese don de discernir el espíritu de la persona que se está acercando a vos. ¿Verdad? Porque si no le conocemos, capaz que esté disimulando, ¿verdad? Y vivimos en esta sociedad que es así, que disimula.
Una sociedad que disimula, ¿verdad?, todo lo que está pasando. Bueno, continuando, dice, bueno, vemos la escena. Judas disimuló completamente, un actor espectacular, lleno de hipocresía, una capacidad impresionante de ocultar lo que era. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús hubiera dicho, tú eres Judas, o Judas es, ¿verdad? A lo mejor los 11 discípulos que estaban ahí, uno de ellos capaz que agarre un cuchillo y le clave ahí o le haga justicia por mano propia a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los otros discípulos estaban perplejos de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús no dice Judas, sino que Él no descubre al traidor, sino que da pistas para que se pueda. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Por qué hace esto el Señor Jesús? ¿Por qué hace esto? Porque sabemos bien que el propósito de ese tenía que cumplir. Tal vez si el Señor Jesús decía, Judas me va a traicionar, entonces alguno de ellos le iba a agarrar y le iba a pegar, ¿verdad? Le iban a mandar preso. Entonces, el propósito de Dios no se iba a cumplir con Jesús. Entonces, el Señor Jesús actuó con los propósitos de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Él tenía que cumplir eso. Bueno, Judas llevaba tiempos y años engañándole y fingiendo un amor y amistad que no tenía. ¿A quién? No solamente al Señor Jesús, sino que a los discípulos. Judas, esto es muy importante, dice, Judas llevaba mucho tiempo engañándoles a todo lo que estaba a su alrededor y fingiendo un amor y una amistad que no existía. Ahora, en todo caso, vemos, ¿verdad?, que aunque logró Judas pasar inadvertido al resto de sus discípulos, el Señor, obviamente, el Señor Jesús no fue engañado, ¿verdad? El Señor Jesús sabía las intenciones de Judas. Los otros discípulos se miraban todos, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Entonces, en este versículo vemos el actuar de una persona, tal vez, que no le conoce a Dios. Porque Judas, a pesar de que estaba con el Señor Jesús, él jamás amó a Jesús, al Señor Jesús. Jamás amó a Dios. Pero que estaba con los discípulos, ¿verdad? Estaba con los discípulos. ¿Cómo era? Era el más mundano que se hacía pasar por el cristiano. El más mundano. Ahora vamos al versículo 23 y 25, si leemos versículos 23 y 25. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Pedro siempre verá impaciente e impulsivo. Pedro este es su carácter. Impaciente, impulsivo, no le gustaba esperar, actuaba sin evaluar las cosas. A pesar, Pedro era un discípulo, ¿verdad? Y vemos que Pedro era un discípulo que escribió las cartas de primera Pedro, segunda de Pedro, ¿verdad? Prosperando, por hermano, yo soy demasiado impulsivo, yo no tengo paciencia luego, yo así lo soy, hermano. Esperaba un poco. Pedro tenía esas características y fue un hombre, un apóstol del Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros decimos como cristianos, yo como hermano demasiado impaciente lo soy, demasiado impulsivo lo soy, por eso nomás lo que yo soy así. Ahí, por ejemplo, hay un error. Porque el cristiano, Pedro, siendo impaciente e impulsivo, como nos dice acá, como recalcamos acá, él a lo largo de su caminar con Cristo, él trabajó en esos puntos, en esos aspectos de su vida. Y después vemos la carta de Pedro, ¿verdad? Que empezaba a hablar de amor, que empezaba a hablar del amor a Cristo, ¿verdad? Del amor al prójimo. Con una palabra suave. Entonces, ¿qué pasó? Pedro trabajó en ese aspecto de su vida. ¿Eso qué quiere decirnos a nosotros? ¿Qué nos enseña? De que un cristiano
después que tenga 5 años de ser cristiano, 10 años de ser cristiano, o un cristiano que se convirtió, o una persona que se convirtió recién a Jesucristo, esa persona tiene que empezar a trabajar en las actitudes y en su carácter. No es porque yo así nomás lo soy, hermano. Yo como así impaciente, impulsivo lo soy. Esperando por hermano, pero ¿a cuántos años ya soy cristiano? Hace 10 años. Ahí hay un error. ¿Por qué el error? Porque ese hermano tenía que haber trabajado en su impaciencia y en su impulsividad. ¿Verdad? Hay personas, yo de mi parte soy muy impaciente y todos los días busco ser paciente, ¿verdad? Y le admiro a esa persona que tiene esa paciencia, esa tranquilidad, ¿verdad? Pero no es por eso que yo voy a decir, mira, vos me vas a atender porque yo soy impaciente y yo soy así, yo soy. No, yo como cristiano debo trabajar en esa impaciencia. Porque la vida cristiana es crecer en santidad. ¿Qué es crecer en santidad? Lo que yo fui ayer, ahora ya no lo soy. O estoy mejorando ya. Ayer fui impaciente 100%, hoy ya soy impaciente 90%, no más ya, 10% ya mejoré ya. Y voy a seguir trabajando en nuestras vidas. Muchas veces creemos que un cristiano, una persona, hoy me convertí, hoy me bauticé, hoy soy cristiano y ya es santo 100%. Está bien, es santo. Ni un vaso ya no voy a romper, no. El trabajo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Yo continúo la carrera, dice. Él no dice, yo ya llegué a la meta, continúo a la carrera, me dice. Él está todavía en la cancha, está todavía buscando llegar a la meta. Y esa es la vida cristiana. ¿Cuándo llegamos a la meta? Cuando Dios nos llame y terminemos nuestra vida acá sobre este mundo siendo un verdadero cristiano, hijo de Dios. La vida cristiana no es lo que fuimos o cómo empezamos. La vida cristiana es cómo terminamos nuestra vida cristiana. Una persona puede decir, yo fui 30 años cristiano y ahora yo voy a dejar de ser cristiano porque ya tengo 60 años y ya quiero disfrutar la vida. No, eso no existe. Ahora voy a hacer algunos pecados, voy a cometer porque yo hace mucho, imagínate cuántas cosas hice por la iglesia, pero ahora voy a empezar a aflojar. No, eso no existe. La vida cristiana es cómo terminamos nuestra vida. Y dice, bueno, en estos versículos es importante recalcar una cosa. Y aclarar también, ¿verdad? Cómo era la costumbre en aquella época. Nosotros solemos ver la última cena, ¿verdad? Los cuadros, última cena, los lienzos, los cuadros que se ponen por la pared, ¿verdad? Vemos una mesa, todo parado o tal vez sentado en silla. Y el discípulo Juan recostado por la cabeza de Jesús y todos parados. Normalmente eso vemos. Esa fue la obra de Da Vinci, ¿verdad? Que plasmó en su lienzo, ¿verdad? Pero la costumbre de la época nos aclara cómo era realmente la última cena. Bueno, ¿cómo era la disposición de la disposición de los discípulos y Jesús? Para esa ceremonia, en esa época la costumbre tenía una mesa baja, no como la que tenemos alta ahora, ¿verdad? Unas mesas bajas en forma de U. En forma de U. Y alrededor de esa U se juntaban los comensales, ¿verdad? Y el que servía entraba dentro de esa mesa, entraba por la U, por decirlo así, para servir. Ahora, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban recostados en divanes o almohadones. Estaban recostados. Es como que vos estás en el sofá y medio recostado y relajado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era? Recostado hacia el lado izquierdo, hacia la mesa en forma de U y los pies hacia atrás. Y todos estaban así. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús estando en el medio, el que estaba cerca de él, cuando giraba la cabeza, ya era como que estaba hacia el pecho de Jesús, estaba cerquita ya. Y con los otros sucedía lo mismo. ¿Y cómo comían? Con la derecha. Se recostaban por la izquierda y comían con la mano derecha, usaban para comer. Ahí se entiende, ¿verdad? Que el cuadro que pintó Da Vinci era algo que a lo mejor Da Vinci nunca leyó la Biblia, ¿verdad? Bueno. Dice, eso era la disposición. Entonces, Juan se entiende ahí y se aclara que Juan estaba a la derecha de Jesús. Entonces, y Pedro estaba lejos de Jesús, estaba a lo mejor allá por la esquina, a la vuelta de la U de la mesa, ¿verdad? Entonces, Pedro le dice, preguntale un poco, le dice, ¿quién va a ser? Entonces, Juan, girando la cabeza, ya podía estar cara a cara con Jesús. Por eso Pedro le preguntó. Entonces,
Eh, ya vimos cómo era la disposición, la costumbre de aquella época. Y teniendo en cuenta esta disposición, ahora ya es fácil de entender, ¿verdad? Es que Juan estaba cerquita de Jesús y tal vez Judas también estaba al lado izquierdo de Jesús, muy cerca, porque dice nuestro texto, ¿verdad? De que Jesús mojó el pan y se lo dio, dice. Pero si estaba allá a la esquina no le iba a poder dar. Bueno, esa es la disposición. Ahora, otro punto que vamos a aclarar también es, Pedro le pregunta al discípulo al que Jesús amaba. Entonces, bien, nosotros entendemos a los que estudian a los que les gusta la teología, leen su Biblia, ¿verdad? Sabemos que el discípulo a que Jesús amaba era Juan, porque él se refiere en todas sus epístolas, en todas sus cartas, y también el Evangelio se refería, en vez de decir yo Juan, él decía el discípulo a que Jesús amaba. Entonces, aquí vemos que Juan era como medio discreto, ¿verdad? No gustaba aparecer tanto, ser él el centro de atracción, sino que más bien él se nombraba como el discípulo al que Jesús amaba. Acá también nosotros podemos aclarar o ver que muchas veces también han surgido comentarios de que le decía que Jesús le amaba más a Juan, a los estudiosos, ¿verdad? Muchas veces leemos, hasta a mí me pasaba, yo leía todo el Evangelio y decía, mira, ¿por qué Jesús le amaba más a Juan? ¿Por qué? Porque Juan decía discípulo al que Jesús amaba, ¿verdad? Pero eso no se puede sostener ese comentario, puesto que Juan en todo lo que escribió, ¿verdad? Siempre usa esa expresión. Y siempre Juan habla del amor, ¿verdad? Y habla del servicio. Entonces, ¿qué buscaba Juan hacer con esto? Número uno, lo que buscaba Juan era no ser el centro del Evangelio. No, que lo colocaba a Jesús como el centro del Evangelio, y él decía el discípulo a quien Jesús amaba. Esto no quiere decir que Jesús le amaba más a Juan que a los otros. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a todos por igual, ¿verdad? Jesús amaba a todos los discípulos, hasta a Judas le amaba como le ama a Pedro, como le ama a Juan. Lo que pasa es que Judas rechazó ese amor. Ese era el problema. Y muchas veces nosotros pensamos o creemos o decimos, mira, yo voy a hacer esto para que Dios me ame más. Teniendo en cuenta este versículo donde dice el discípulo que Jesús amaba. Dios nos ama a todos por igual. Dios le ama al impaciente, Dios le ama al impulsivo, Dios le ama al no cristiano, Dios ama a todos los humanos por igual. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos se salven. Dios es paciente con nosotros para que todos lleguen al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos ama a todos. Porque la intención de Dios es que todos en aquel día estemos cerca de Él en el paraíso. Eso es lo que busca Dios. Dios busca que nosotros accedamos a esa salvación que Dios nos da. Entonces, vemos que el discípulo a que Jesús amaba era Juan. ¿Y por qué se refería a Juan así? Porque Juan expresaba el amor de Jesús hacia él. O sea que a lo mejor Juan se sorprendía de que tanto así luego el Señor Jesús me ama, sabiendo cómo soy hijo del trueno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y nosotros también, ¿por qué no decimos esto, verdad? Pepe, o sea que el discípulo al que Jesús ama. Yo soy un cristiano al que Jesús ama. ¿Sabe por qué? Porque el amor que Dios tiene hacia nosotros es mucho más de lo que nosotros como ser humano podamos tenerle a Dios. Por eso Juan recalca y pone esta frase. Y el cristiano maduro es aquel que dice que Dios me ama más de lo que yo le pueda amar a Dios. Bueno, entonces en estos versículos vemos
Vimos la disposición, cómo se sentaba en la mesa, no, cómo se sentaban en la mesa. Vemos al discípulo que Jesús amaba, que era Juan. No era porque le amaba más, sino que más bien porque el discípulo Juan resaltaba el amor del Señor Jesús hacia su persona. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos exaltar el amor del Señor Jesús en nuestra vida. Mira, Señor, logré esto, logré mi objetivo, pero gracias a ti. Gracias a ti, mi Señor Jesús. Gracias a ti, Dios, estoy consiguiendo lo que estoy consiguiendo. Ahora, vamos a continuar con el versículo 26. Vamos a continuar con el versículo 16 y vamos a leer el versículo que dice: respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, ¿te acuerdan? El versículo anterior le preguntaron Juan, preguntarle un poco quién va. Entonces Juan le pregunta a Jesús quién va a ser. El discípulo a quien Jesús amaba estaba cerca. Entonces, ¿qué le dice Jesús? El que yo diere este pan mojado, ese es. Jesús no dice Judas, él. No, él no declara quién es realmente el traidor. Ahora, en ese momento, Judas ya se había dado cuenta. Ahí Judas se dio cuenta de que Jesús ya le pidió. Pero los otros todavía. ¿Verdad? Los otros todavía. Entonces, Judas discretamente, inteligentemente por decirlo así, es como que se zafa de la situación, ¿verdad? Para que los discípulos no se den cuenta. Y Jesús ya le pilló quién era, entonces él buscaba escapar de esa situación. ¿Por qué digo inteligentemente? Porque la inteligencia se puede usar de dos maneras. La inteligencia se puede usar para hacer cosas buenas y también la inteligencia se puede hacer para hacer cosas malas, ¿verdad? Porque el que roba piensa y planea cómo robar, y inteligente roba y no se le pilla a veces, ¿verdad? Entonces, esa inteligencia se usó para algo malo. Pero hay inteligencia que se puede usar para cosas buenas. ¿Entiendes? Cosas buenas y cosas malas. Hitler era una persona muy inteligente, pero ¿qué hizo? Mató a casi muchísimas personas. Torturó a muchísimas personas. Era inteligentísimo este tipo. Lo que pasa es que su inteligencia lo usó mal, lo usó para hacer cosas malignas, así como Judas. Bueno, continuando dice: a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Entonces Jesús, a quien yo le diere ese pan mojado, ese es. Entonces ahí Judas se dio cuenta, me pilló el Señor Jesús, me pilló lo que voy a hacer. Y le miró a sus condiscípulos y nada que ver. Entonces, la intención, el propósito que Jesús, por la cual hizo esta acción de mojar el pan y darle, no era nada más que para amonestarle o hacerle pensar a Judas de lo que estaba haciendo, de lo que estaba planeando. A modo de que él pudiera cambiar sus planes. ¿Qué quiere decir esto de que Jesús al mojar el pan? Y la costumbre de esa época nos dice de que esa acción, cuando alguien en aquella época vos estás cenando con esa persona, moja el pan y te la da, es porque esta acción representa un amor, una sinceridad hacia esa persona, una amistad hacia esa persona, una confianza hacia esa persona. Y en otro grado, demostrar y honrarle a esa persona. Eso estaba haciendo Jesús a Judas. Jesús le estaba abriendo las puertas. Jesús estaba golpeando la puerta del corazón de Judas y decir: mira que yo estoy a la puerta golpeando tu corazón. Si él abre, yo entraré y moraré con él. Como dice Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba golpeando la puerta de Judas para que se pueda convertir. Y vemos que Judas, y esa es la mayor discusión que podemos tener, de ver de que no, Judas nunca lo fue salvo, o no, Judas perdió la salvación. Acá no nos da a entender de que
Jesús una y otra vez, porque cada año ellos celebraban la Pascua. ¿Y cuántas veces en el ministerio de Jesús celebraban la Pascua? 3 años. Y durante los 3 años, Jesús le estaba demostrando, le estaba honrando a Judas, le estaba ofreciendo su amistad, le estaba ofreciendo su sinceridad, le estaba ofreciendo su amor de amigo, por decirlo así. Pero Judas esos 3 años rechazaba. Y la paciencia de Dios tiene un límite. Dice Job, Dios llama 2, a lo sumo 3 veces. Dice. Y dice también en el Antiguo Testamento, no endurezcan su corazón cuando escuche su voz. Dice. Cuando Jesús golpea tu puerta, cuando vos escuchás un mensaje del Evangelio, cuando a vos se te predica, cuando te hablan de Dios, cuando de alguna manera, por la radio, por la TV, por las redes sociales, por los videos, por lo que estás viendo, te hablan de Dios, no vayas a endurecer tu corazón. Porque Dios te va a hablar 2, a lo sumo 3 veces. ¿Y después qué pasa? Así como le pasó a Judas. ¿Qué le pasó a Judas después? Y tomado el bocado, Satanás entró en Judas. Cuando rechazamos, la salvación de Dios, no hay otra cosa que otro Señor que va a ser de tu vida, que es Satanás. Entonces, vemos que la acción del Señor Jesucristo era demostrarle con ese pan mojado su amor y su amistad. Decirle, decirle, Judas, arrepentíte, creen en mí y vas a tener la salvación. Pero Judas cerró la puerta. Ya nadie podía hacerle cambiar de opinión. Entonces, tal vez este era el último esfuerzo del Señor Jesús que estaba haciendo, para un esfuerzo honesto y sincero para que Judas pueda convertirse. ¿Verdad? Ya estaba tratando de todos los medios. ¿Se acuerdan cuando Judas se fue a predicar con los 72? Hasta los demonios le obedecían a Judas. Nada no nos faltó, Señor. Vos sabés que todo nos fue excelente, todo fue... Pero Judas tenía el corazón duro. Entonces vemos que la acción de Jesús en este punto era demostrarle a Judas, y nosotros decimos, esperamos, si a mí me traiciona, decimos nosotros, si a mí me traiciona, yo lo descubro, me voy a enojar con esa persona, voy a cortar relaciones, no voy a hablar más con esa persona, y inclusive capaz que me venga, ¿verdad? Pero el Señor Jesús no hizo tal cosa. El Señor Jesús le ofreció otra vez una oportunidad para poder arrepentirse y tener la salvación. Y le demostraba todavía prudencia, porque nunca lo nombró ahí, nunca le dijo, vos vas a ser el traidor. Pero ¿sabe una cosa? Y cuando Judas come ese pan mojado, automáticamente Jesús le dice, vamos a ver en el versículo siguiente, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea que ahí cerró la puerta. Se cerró la puerta para Judas. Nosotros podemos ver un claro ejemplo en Romanos 1. ¿Se acuerdan de Romanos 1? ¿Te acuerdas de Romanos 1 que Dios no quisieron darle la gloria a Dios? Entonces Dios los dejó, dice. Las personas no le querían darle gloria a Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Bueno, yo ya le ofrecí todo lo que tenía que ofrecerle, pero si ustedes no quieren, ya no tengo nada que hacer y me voy. Eso mismo pasó acá. El peligro de no aceptar a Jesús en nuestro corazón para los no creyentes, es terrible. A todos los que tal vez escuchan o estén viendo, y si no es cristiano, ahora arrepentite de tu corazón, arrepentite de tu pecado y créele a Jesús. Créele a Jesús y buscale para que no se endurezca tu corazón. Bueno, dice, el versículo nos dice, podemos también nosotros vamos a ver otra vez lo que es Judas. Judas, por ejemplo, estaba 3 años detrás de Jesús. Sabemos bien que él tenía la bolsa porque era el tesorero, ¿verdad? Y
sustraía todo para él, la plata. Pero los beneficios que Jesús le estaba dando a Judas todos los días, los beneficios que estaba Judas recibiendo de Jesús era inmenso. Estaba recibiendo el pan, estaba recibiendo, comían juntos, hacían las cosas juntos. ¿A qué nos lleva esto? De que la conducta de Judas no es tan extrema como al principio puede parecer. Al fin y al cabo hay millones de personas en este mundo que reciben y disfrutan los innumerables regalos de Dios. Así como Judas disfrutó todo el tiempo los regalos de Dios, pero no le llegó a amar a Dios. Y en nuestro tiempo también, millones de personas en nuestro mundo disfrutan del regalo de Dios, pero no le aman a Dios. ¿Cuáles son los regalos de Dios? El aire que respiramos, el sol, la lluvia, la salud. Muchas veces decimos, tenemos salud y recibimos ese regalo de Dios y no nos acordamos de Dios, pero cuando nos enfermamos, volvemos otra vez y decimos, Señor, si Dios quiere, santámela un poco. Porque sabemos que todas estas cosas que no tienen precio vienen de Dios. Entonces, aquellas personas que reciben todas estas cosas, todos estos regalos de Dios, y no lo aman, se está comportando como Judas. Nosotros los cristianos debemos aprender también eso. El que es cristiano debe aprender también de que los regalos de Dios que Dios nos da, ya sea todo lo que hablamos, ya sea puede ser, nos hace millonarios, nos hace ricos, nos da una casa, nos da un auto, un vehículo, nos da todo lo que estamos necesitando para que lo disfrutemos de todo lo que Dios nos da con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos da todo para que nosotros podamos disfrutar en compañía, disfrutar en compañía de Dios, en dependencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a comer le damos las gracias a Dios? ¿Verdad? No, porque yo como, porque me merezco, porque trabajé. No, no es así. Es un regalo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es un regalo de Dios? Porque estás trabajando, claro, esto es esfuerzo. Pero ¿quién te dio la salud para que estés trabajando? El médico no, el doctor no. Dios te dio la salud. Ah, sí, tenés razón. ¿Cuántos nosotros somos agradecidos por lo que tenemos? Por lo que somos, ¿verdad? Dios a algunos hace profesionales para que en dependencia de Dios podamos disfrutar de eso, podamos trabajar en eso. Dios nos da riqueza para que en dependencia con Dios podamos disfrutar la riqueza. No, yo hermano, no como lo asado porque vos sabés que yo muchas veces pensamos que ser cristiano es no disfrutar de las cosas, de esas cosas, ¿verdad? Pues no es así. Primera Timoteo que dice, nos dice, 1 Timoteo 6 nos dice que Dios nos dio todo para que disfrutáramos en dependencia con Dios, ¿verdad? Yo hoy quiero comer un asado, sabemos que la carne es cara, ¿verdad? No se compra así. Yo quiero comer un asado, Dios me dio y gracias Señor por darme la oportunidad de comer un asado. Y te va a poner tu carne en la parrilla y bendecir, Señor, gracias, bendigo esto. Y voy a compartir con mi familia porque gracias a vos estoy haciendo. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios quiere. Muchas personas, me acuerdo, creen de que ser pobre es estar bien con Dios. Eso no es así. Siempre va a haber pobres, dijo Jesús. Y va a haber personas que tienen plata también. El hecho de ser cristiano quiere decir que renunciemos a todo lo que tenemos y seamos pobres y andemos por ahí. No, eso no quiere decir eso. ¿Qué es la santidad? Podemos decir. La santidad es, Judas no tenía santidad. La santidad es disfrutar de todo lo que Dios nos da en dependencia de Dios, teniéndole cuenta a Dios y buscándole a Dios. Eso es santidad. Si Dios nos da, es para que disfrutemos. ¿Se acuerdan de Eclesiastés? El trabajador debe disfrutar de lo que ha ganado, dice. ¿Qué es lo contrario de santidad? ¿Qué es no ser santo? ¿Qué es
En otras palabras, ¿qué hizo Judas? Disfrutó de todos los beneficios que Jesús le daba. Todos los beneficios. Detrás de Jesús, él a lo mejor no compró ni una comida para comer porque Jesús proveía todo. Pero él no hizo todo esto en independencia de Dios. No le amó a Dios. Y hay muchas personas que tienen de todo, pero no le aman a Dios. Un cristiano siempre debe buscar progresar. Un cristiano debe siempre salir adelante. Mira, yo estoy así, pero voy a trabajar para salir adelante. Y te pones de rodillas y decís, Señor, este es mi objetivo. Bendecina por mi objetivo. Estoy haciendo esto, quiero salir así. ¿Qué estás haciendo? Estás planeando algo en dependencia con Dios. Teniéndole en cuenta a Dios. ¿Verdad? Seas el profesional que seas, hagas lo que hagas, para que seas santo, tienes que tenerle en cuenta a Dios. Entonces, podemos ver también lo que sucedió con Adán y Eva también. ¿Se acuerdan de que Adán y Eva en el paraíso, ¿verdad? Estaba la planta, el fruto prohibido, y Satanás le dice a la mujer, mirá qué linda es la planta, la fruta. ¿Qué tenía de diferencia esa planta, esa fruta de los demás? La diferencia es que eso era prohibido. Entonces la mujer dice que vio, era apetecible, dice, era hermoso, era apetecible. Y después que le dice a Satanás, la serpiente, te vas a ser inteligente, le dice. Esos aspectos, por ejemplo, la estética, la satisfacción estética, la satisfacción física y la satisfacción intelectual. Son cosas que nosotros debemos usar en dependencia de Dios. ¿Pero qué le estaba haciendo Satanás? Estas cosas vos podés hacer sin tenerle cuenta a Dios. Eso es lo que Satanás le dijo. Eso es lo que Satanás le dijo. Vos podés disfrutar de todo, pero no sin tenerle cuenta a Dios. Entonces, las cosas se volvieron un fin para nosotros. ¿Por qué trabajamos? Porque yo a mi auto y por eso tengo que trabajar más. Esa cosa fue un fin para que yo trabaje. Pero no tiene que ser así. ¿Cuál es el fin? Dios. Y las cosas son segundos, son secundarias. Entonces acá a Satanás le engañó, justamente así como le engañó a Judas. Judas, cuando vos tenés que sacar la plata de la bolsa y vos tenés que, para progresar, ¿verdad? Vos tenés que progresar. Y vos si le traicionás a Jesús vas a ser más inteligente que los discípulos porque los discípulos no saben lo que quieren. Entonces Satanás le estaba metiendo esas cosas en la cabeza de Judas. Así como es el actuar de Satanás. Satanás busca que nosotros disfrutemos las cosas que Dios nos da sin tenerle en cuenta a Dios. Y vemos muchas personas, ¿verdad? Muchas personas no le llevan en cuenta a Dios, muchos profesionales, muchas personas exitosas, muchas personas que salen adelante, no le tienen en cuenta a Dios. Y no tienen casi tienen todo el común con Judas. Nosotros decimos, no, lo que Judas hizo es único en la historia, eso nadie va a repetir. No es así, hay muchas personas que son como Judas. Están disfrutando las cosas de Dios sin darle gracias a Dios. Bueno, entonces vemos, vamos a ver el versículo 27 y 29. Dice así, y después del bocado Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que le iba a dar algo a los pobres, o iba a comprar algo, o algo, ¿verdad? O iba a decir algo a los pobres. Entonces, vemos en este punto en que el último intento que el Señor Jesucristo hace para que Judas pueda arrepentirse, creer en Dios, creer en Jesús y tener la vida eterna, era la última oportunidad que tenía Judas. Era la última oportunidad que tenía Judas. Entonces, como que Judas rechazó eso, ¿qué le dice Jesús? Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Hazlo rápido. ¿Por qué? Porque ya no había manera de que Judas pudiera arrepentirse. Podía volver atrás lo que estaba planeando. Ya no había nada. Ya llevaba, como dijimos, Jesús llevaba 3 años ya enseñando, enseñándole a Judas de que tenía que creer, tenía que arrepentirse. Y esta era la última noche en la cual Judas tenía abiertas las puertas de la salvación. Y cuando se cierra la puerta, Satanás entró. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Y catalogamos a las personas endemoniadas, esas personas que se revuelcan, que se caen, que gritan, que sacan espuma por la boca, que hacen tumulto, barullo, qué sé yo, aquella que giran el ojo, ¿verdad? Está endemoniado, decimos, ¿verdad? No, ese está endemoniado, no, y después ya viene, ya no vamos, eso sí sale. Pero ¿saben una cosa? De que no siempre es así. Porque cuando Satanás entra en el corazón de Judas, Judas se cayó y se giró todo y babeó todo espuma, ¿verdad que no? Cuando Satanás entró en Judas, se levantó, fue para hacer lo que tenía que hacer. Tenía todos sus movimientos motrices, por decirlo así, en su sano juicio, se fue. ¿Qué nos quiere enseñar esto? De que las posesiones demoníacas, muchas veces lo vemos, y hay, cuando una persona tiene un demonio dentro, ¿verdad? Así como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Que le ponían cadenas, rompía todo, se rompía toda la ropa. Esa es una forma de posesión demoníaca. Pero hay otra forma también. Judas estaba poseído por Satanás. Satanás entró en el corazón, en la mente y en el corazón de Judas. Entonces, ¿quién le dominaba a Judas? Satanás. Muchas veces no creemos, las personas creen este cuento. Ah, no, yo no soy religioso, yo estoy acá en el medio, yo no soy malo, tampoco soy religioso, pero yo estoy en el medio. Aludiendo que las personas dicen, yo no estoy ni del lado de Dios ni del lado de Satanás. Pero lastimosamente estas personas no saben de que solamente hay 2 señores en este mundo. Dios y las tinieblas donde está el diablo. Y el diablo, un maestro del engaño como lo fue Judas, hipócrita, lo que hace es hacer que las personas, se esconden las personas para que las personas digan, no, Satanás es un mito. Porque estando él oculto puede hacer más bien las cosas. Entonces, la persona que dice, no, yo no soy religioso, yo no soy malo, lastimosamente si no estás con Dios, estás en las tinieblas. Solamente hay 2 señores en este mundo. Satanás, mientras tenía la posibilidad de arrepentirse, el Señor Jesucristo le protegía y era su Señor. A pesar de que él no le amaba, a pesar de que Judas no le amaba a Jesús. Pero cuando Judas rechaza el último intento del Señor Jesús para que se arrepiente y crea en Jesús, ¿qué hace? Dios le retira esa protección a Judas. ¿Y qué hace Satanás? Entra. Así lo dice la palabra. Satanás entró en Judas. Y acá vemos otra vez, vayamos otra vez a lo práctico, a la práctica. Nosotros vemos muchas personas, ¿verdad? Conocemos muchas personas. Por allá, por acá, por allá, por allá. Le miramos su apariencia. Es bueno esa persona es amigable. Pero no sabemos lo que está en su corazón. Cuando evaluamos quién está en su corazón, cuando vemos que si ama o no ama al Señor Jesús. Si no ama al Señor Jesús, por más bueno que sea, lastimosamente hay otro Señor que lo está dirigiendo. Si ama al Señor Jesús y en dependencia de Dios hace las cosas y disfruta de las cosas que Dios le regala, su Señor es Dios. Entonces, no hay un camino intermedio, las tinieblas o la luz. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 18 cuando Moisés le dice, hoy les pongo, imagínense lo que dice, les pongo por testigo, dice, el cielo y la tierra. Dice. Algo inherente, algo que
tal vez nosotros decimos, el cielo no habla, la tierra no habla, pero esos son testigos de toda la creación de cuál camino vas a elegirse, el camino de la muerte o el camino de la vida. Hay solamente dos caminos, para los que son cristianos y para los que no son cristianos. Para toda la humanidad hay solamente dos caminos. Entonces, continuando, dice, acá vemos, también tenemos que hablar de que aquí descubrimos también otra cosa, la táctica de Satanás. ¿Cómo actúa Satanás? ¿Cómo actuó Satanás en Judas? Primero, siembra pensamientos. Tal vez le dijo a Judas, cuando seguramente Jesús va a ser presidente, y cuando él suba presidente vos le vas a hacer golpe de Estado y vos vas a ser presidente. Entonces, él le gustó eso. Esos son pensamientos. Algunos pensamientos. Para que después de estos pensamientos, Satanás mismo entre en Judas. Ahora, de todas estas cosas nosotros podemos aprender algunas cuestiones, ¿verdad? Muchas veces tenemos malos pensamientos, ¿verdad? Todos tenemos malos pensamientos. El cristiano y el no cristiano. Toda la humanidad tiene buenos pensamientos y malos pensamientos. Cuando nosotros pensamos algo y decimos, no, esto es virorei, esto es detalle, no, así nomás. Muchas veces esos malos pensamientos, a la larga del tiempo, puede hacer que nos haga tropezar. Puede hacer que nos haga, nos pueda arrastrar hacia la caída. Entonces, cuando una persona empieza a tener pensamientos, yo digo, negativos, y esto y aquello, y no, yo esto, yo aquello, ¿qué está haciendo Satanás? Está metiéndonos en la cabeza, en el corazón, pensamientos negativos, pensamientos malos. Y nosotros empezamos a acumular eso. Vamos a empezar a creer eso. Dice, ¿qué debe hacer un cristiano cuando tiene estos malos pensamientos? Al primer indicio en que nosotros tengamos un pensamiento malo, un pensamiento en el cual nos quiera inducir a hacer algo que esté en contra de la moral bíblica de Dios, arrodillarnos en nuestras camas, arrodillar en el lugar donde estés y decirle, Señor, este pensamiento no es bueno. Límpiame de este pensamiento. Y le entregamos al Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús limpió los pies de sus discípulos, verdad? ¿Y qué significaba eso? Significaba el servicio. Está bien, el servicio del más grande al más chico. Perfecto. ¿Qué más significaba? Significaba de que mientras nosotros los cristianos al ser cristianos, andábamos por la vida y por el mundo, se va a ensuciar nuestro pie. ¿Eso qué quiere decir? De que vamos a ver cosas que no queramos ver, vamos a escuchar cosas que no queramos escuchar, podemos tener pensamientos que no queremos tener, podemos reproducir algunos pecados que no pudimos contener. Entonces, ahí está la razón de eso. Señor Jesús, límpiame mi pie. ¿Verdad? Límpiame mi pie. El cristiano maduro es aquel que todos los días de su vida, yo digo, antes de dormir o al levantarse, Señor, demostrame un poco en qué he hecho mal hoy las cosas. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el cristiano, ¿cómo se dice? Maduro. No el que habla lengua, no el que se cae, no el que grita. No, el cristiano maduro es aquel que dice, Señor, mostrame un poco por medio de tu Espíritu Santo qué malos pensamientos entró en mi mente. Porque hace rato que he visto la tele, hace rato que escuché esto, vi esto, me fui allá, me fui esto, y caminé y se ensució mi pie, ¿no? Algo me ensucié en mi mente. No, esto. Y pidamos a Dios, si hemos hecho algo mal. ¿Qué dice Juan? Si alguno ha hecho algo mal, pídele perdón a Dios, dice.
Juan que dice, abogado tenemos delante de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Al cristiano le está diciendo, vos, esto tenés un abogado delante de Dios. Bueno, pero no puedo, Juan, yo ya soy santo, ya no puedo pecar más. No, entendiste mal, me dice Juan. Si el abogado está ahí, si vos tenés un abogado, es porque vos podés pecar todavía. A veces no es porque querés pecar, sino que por ¿cómo se dice? Erróneamente podemos pecar. Estamos susceptibles a todo eso. Porque la carne, como dice Pablo, el apóstol Pablo, la carne está ahí, la carne está ahí, y nuestra santidad, y la carne. Y cuando estamos un día medio cangueros en la santidad, la carne salta. Y hacemos cosas que a veces ni pensamos hacer. Entonces el cristiano fuerte, el cristiano maduro es aquel que todos los días de su vida, Señor, ¿qué he hecho? Mostrame la poder. Pero, ¿sabes qué? Pablo habla de la conciencia. El apóstol Pablo habla de la conciencia. Cuando un cristiano hace algo y le gritó a esa persona y después se va y, ¿sabes qué? La conciencia no le deja. ¿A usted le pasó ya una vez? Hicimos algo malo y pensamos que estaba bien, después te sentaste y esperaron, yo hice mal. Esa es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, te ensuciaste los pies, anda a lavarte los pies. ¿Quién me va a lavar? Jesús te va a lavar los pies. Es cuando entramos y perdemos, Señor, eso yo no lo vuelvo a hacer. O eso yo quiero dejar de hacer. Ese es un cristiano maduro. Ese es un verdadero cristiano. Bueno, continuando. El último versículo dice cuando él, versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Acá Juan dice, cuando él tomó el bocado, salió y era de noche. Yo creo que la intención de Juan no era exactamente decir a la noche que estábamos cenando, sino más bien recalcar y decir que Jesús era la luz del mundo y estaba en el aposento alto. Cuando Judas salió, ¿qué hizo? Salió de la luz y entró en las tinieblas. Y recordemos que en aquella época no había alumbrado público, ¿verdad? Solamente los lampiños que se prendían ahí dentro de la casa y en la calle estaba oscura. Entonces él salió y representaba el corazón de Judas, frío, tiniebla. Y normalmente a las tinieblas se le representa a todo lo contrario al amor de Dios, todo el enemigo de Dios. Inclusive se dice la Biblia que aquellos irán en las tinieblas, en el crujir de dientes, dice, en donde el gusano no se apaga. Entonces vemos que las tinieblas es todo lo que está separado del Señor Jesús, todo lo que está separado de Dios. Y Judas, tuviendo toda la oportunidad, salió fuera. ¿Y con quiénes se fue? Es evidente que Judas, estando en el grupo de los discípulos con Jesús, estaba rodeado de un ambiente cristiano, por decirlo así, un ambiente de luz. Y cuando Judas fue descubierto por Jesús, tuvo que cambiar de ambiente. ¿Por qué? Porque hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Judas ya no pudo disimular lo que era realmente. Y se fue y tuvo parte con los fariseos, con los sacerdotes, con los líderes religiosos. Ahora ese era su grupo, ahora ese era su entorno. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es tu entorno? ¿Verdad? Cuando le conozcas a alguien o cuando le veas a alguien, fíjate con quién se junta. Fíjate quiénes son sus íntimos amigos o amigas, o qué frecuenta, ¿verdad? Entonces, Judas, saliendo de la luz, entró en las tinieblas. ¿Y se acuerdan que Jesús había dicho de los fariseos? Le está diciendo a los fariseos, vuestro padre es, ¿se acuerdan? Vuestro padre es el diablo. O sea que el padre de todo lo que estaba queriendo matar a Jesús era el diablo. ¿El padre de Jesús quién era? Dios. ¿Vieron que solamente hay dos padres? No hay un camino intermedio.
Los que dicen, no, yo estoy acá en el medio, nomás no me complico luego con nada. Te voy a decir una cosa, estás engañado, estás engañada. El padre de los fariseos, de los líderes religiosos que le querían matar a Jesús era el diablo, porque el diablo era homicida. Y los fariseos tenían pensamientos homicidas. Entonces Judas, ¿qué tenía? Pensamientos homicidas. ¿Por qué? Porque al traicionarle a Jesús le iban a matar. Y la traición que es lo más bajo que puede llegar una persona, traicionar a alguien. Es lo más bajo que puede caer una persona. Entonces, Judas cambió de padre. Mientras estaba con Jesús, estaba bajo la protección de Dios, que era el padre. Pero no era el padre de Judas. Dios era el padre de Jesús, era el padre de Pedro, era el padre de Juan, era el padre de Mateo, los otros Dios. Pero de Judas no. ¿Sabe por qué? Porque Judas no le abrió su corazón a Dios. No le abrió su corazón a Jesús. No se arrepintió y no creía en Jesús. ¿Eso qué quiere decir? No le amaba a Jesús. Entonces, no puede ser padre. Dios no puede ser padre de Judas. Pero cuando Judas fue descubierto, tuvo que ir con su grupo. Su grupo, estando bajo el otro padre, que es Satanás. Con esto no interpretemos que Satanás, el diablo, que es el padre de la mentira y el homicidio y de las traiciones, aquel que traiciona lastimosamente es hijo del diablo. Nosotros no queremos decir que Satanás es igual de poderoso con Dios. No, jamás. Dios es el más poderoso. Y Dios permite a Satanás para que él obre. Satanás necesita el permiso de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Muchas veces pensamos o se nos dice, ¿verdad?, el mal y el bien. Y los dos están luchando. No es así, no es así, no es así. ¿Se acuerdan de Job? Job, por ejemplo, dice que los ángeles se reunieron en el cielo delante de Dios. Y se presenta Satanás. Entonces Dios le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Te fijaste en Job? Él es espectacular, cómo me ama, le dice Dios. Entonces Satanás le dice, sí, porque vos le das todo. Ahí está el tema. Vos le das todo. Entonces Dios le dice, bueno, le dice, anda a hacer, pero no le quite, quitarle algo, pero no le mate. Entonces Dios le tiene que dar permiso al diablo de Satanás para que él pueda hacer las cosas. Dios es mucho más poderoso que Satanás. Jesucristo es mucho más poderoso que Satanás. Bueno, entonces vemos que Judas cambió de bando, se fue de la luz, se fue a las tinieblas. Esto nos enseña que solamente hay dos caminos. Lo que escuchan, lo que ven, ¿verdad? Van a pensar y decir, ¿en qué camino estoy? ¿Estoy en el medio, en la vida, en la muerte? Pero Jesús es un caballero. El Señor Jesús respeta las decisiones de nosotros, de las personas. Él golpea la puerta y dice, mira, cree en mí y vas a tener la salvación. Pero Él jamás va a forzar la puerta y va a obligar a alguien para que crea. Él no le forzó a Judas para creer en Él, sino más bien le demostró un amor incondicional a Judas. Entonces, con este punto llegamos al final del versículo 30, ¿verdad? Es impresionante cómo Judas ocultó su realidad, ¿verdad? Su apariencia, fue hipócrita. Nos enseñó bastantes cosas. También el Señor Jesús se glorificó con esto. Y como dice en el Salmo, dice, la ira del hombre te glorifica a ti, dice a Dios. O sea, cuando el ser humano no cree en Dios, es porque le está glorificando de vuelta a Dios. ¿Por qué? Porque no es que el ser humano, que Dios no le ame a ese ser humano, sino que es porque ese ser humano, esa persona no quiere creer en Dios. Y Él se gloría otra vez en eso. ¿Por qué? Porque en el día en el día del juicio final, yo creo que todos los que no creen en Jesús, todos no creen en Dios, ellos mismos se van a ir, está bien, me voy a ir nomás por acá, y se van al infierno. ¿Sabe por qué? Porque ellos tuvieron evidencia de poder haber creído, pero no quisieron creer. Entonces, los justos juicios de Dios, dice. Amén, hermano. Entonces llegamos hasta acá. Vamos a continuar en otro estudio, continuando
el Evangelio de Juan. Muchas gracias a todos por su atención.